Hermanos, Bien bendecidos. gloria a Dios, qué bueno, hermanos, nos da gusto verles, nos da gusto que estén aquí. Esperamos a que nos avisen nuestros hermanos. Bien, hermanos, sean bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos da una oportunidad más de poder estar hoy aquí para compartir con ustedes un poco de la palabra de nuestro Dios, y bendecimos a todos nuestros hermanos que se encuentran detrás de esa pantalla. Deseamos que sea de bendición para sus vidas y que llegue hasta donde el Señor quiera, y su bendición sea sobre cada uno de nosotros. Bien, hermanos, vamos a dar continuidad a nuestra escuela dominical. La semana pasada la vimos en la tarde, si se acuerdan, que nos las dio nuestro hermano Ariel, con una muy buena dinámica que vimos acerca de qué. ¿Se acuerdan? ¿Sobre qué vimos más o menos? Sobre la obra misionera. Sobre la obra misionera, ¿se acuerdan? ¿Qué lugares más o menos vimos? Aquí nos pusieron varias sillas, se pasó a poner el nombre de una de estas regiones. ¿Se acuerdan más o menos de una o qué otra? De China, Japón, Corea, la India y Bueno, el suroriente de Asia. Muy bien, muy bien. Vimos cómo fue que el Señor ha ido extendiendo el Evangelio, como la palabra del Señor, a pesar de todo lo que hemos visto durante la historia de la iglesia, de todas las trabas, de todos los problemas, de cómo hubo un momento en que se apagó el movimiento cristiano porque surgieron nuevas religiones. Pero a pesar de todo ello, hemos visto como la mano del Señor ha estado, y su obra no se para. Su obra no se detiene porque es de Él, porque así Él le agradó y es un mandato de nuestro Dios. Así es que vamos a seguir viendo cómo fue la era misionera, y realmente es algo, hermano, que nos debe de apasionar, es algo que siempre debemos de tener en mente, hermano, que el Evangelio tiene que seguirse anunciando, y que hay regiones que todavía necesitan de escuchar de la palabra de Dios. Si queremos que Cristo venga, ¿cuál es una de esas condiciones, hermano? Que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces vendrá nuestro Señor Jesucristo, y creo que hay mucho por qué agradecer. Y es importante también, hermano, a veces decimos, bueno, y esos los nombres que hemos estado viendo, hermano, son hombres, son mujeres realmente que han entregado todo por la palabra de Dios, que han dado todo, absolutamente todo, y deben de ser de inspiración para cada uno de nosotros, así como lo son los grandes nombres que vemos en la palabra de Dios, como vemos que David, que Sansón, que Elías, que Eliseo, que el profeta Juan, que hemos visto a los apóstoles, y nos inspiran, ¿no? Y hubiéramos querido estar en ese tiempo tal vez y aprender de esas vivencias, pero el Señor dice que es el mismo de ayer, de hoy, siempre. Es el mismo Dios. Entonces Él hoy quiere ver a una Anita, quiere ver a una hermana Araceli, quiere ver a una Fabi, quiere ver a otro Daniel, quiere ver a un Josué, a una Dorita, quiere ver a todos los nombres que estamos aquí, también inscritos, también dejando algo especial en su obra. Así es que vamos a dar continuidad. Esta es la lección número 58, y es la iglesia en el inicio de la era misionera, segunda parte. Y para ello les invito a que abramos la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a leer un pasaje un poco largo, en realidad es todo el capítulo, pero vamos a leer a partir del versículo número 11. Como es un poco largo, lo vamos a hacer de manera alternada para que así vayan leyendo ustedes y luego nosotros. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Comenzamos las mujeres y continúan los hombres, ¿sí? Entonces, hermanas, comenzamos con el versículo número 11, mis hermanos el 12, y así sucesivamente. ¿Ya lo tienen, hermanos? Para que todos sigamos la lectura. Muy bien, comenzamos, hermanas, y dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Y llegué a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Solamente está mi hermano José? Ok, seguimos, versículo número 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta
junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, heredora de Cúpula de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha Que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. y esto lo hacíamos muchos días. Al desagrado a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad. Hasta ahí nos saltamos al versículo número 25, hermanas. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 34, hermanos, por favor. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la cárcel juntos. Entonces saliendo De la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Este es un pequeño pasaje de una de las tantas cosas que le sucedió a Pablo, y en esta ocasión fue con Silas, ¿sí? Vemos que aquí en la palabra de Dios, ¿por qué los encarcelaron, hermano? Por predicar la palabra de Dios. Pero en sí, ¿cuál fue el mayor problema de haber predicado la palabra de Dios? Le quitaron las ganancias al que estaba ahí con la muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces, esto fue motivo para que los encarcelaran. Dice la palabra de Dios que los metieron hasta lo más profundo del calabozo, los azotaron y los metieron a la cárcel, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Ellos oran, Dios hace un milagro, Él abre la cárcel, le quita los grilletes el Señor, pero ellos no salen, ellos se quedaron ahí, y ese hecho provocó que el carcelero creyera, y no solamente él, sino toda su familia. Y a mí lo que me causa aquí un poquito de gracia, pues es que Pablo les dice: así primero nos azotan,
y después sí, vaya a decir, disculpe usted, ¿no? Como lo común, ¿no? ¿Quién sabe dónde pasará eso? Aquí no. Disculpe usted, y dice, no, que ellos vengan y nos digan. ¿Y cómo fueron? Por favor, nos hacen el grandísimo favor de salirse de aquí. Muy bien. ¿Y qué pasó? Pues llegaron a la casa de Lidia. Dice que con los hermanos los consolaron y se fueron. Como les digo, hermanos, esta es una de tantas historias que nos cuenta el apóstol Pablo. Después ustedes con más calma, cuando lean Hechos, cuando lean Corintios, él hace un relato de todas las cosas que él ha pasado. Y la pregunta es aquí, hermano, ¿es fácil predicar la palabra de Dios? Piensen, ¿es fácil predicar? ¿Es fácil hablarle a otro de la palabra de Dios? ¿Qué piensan? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Por qué sí, hermano José? Porque el amor que me ha dado Dios a mi vida, se lo tengo que compartir a otra persona. Ok, ¿por qué no? Es fácil predicar de la palabra de Dios. Quienes dijeron que no. ¿Quién quiere? Hermana Jenny. Muchos al estarles predicando burlan o no te hacen caso, te ignoran y se van. Se burlan. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser que no sea fácil predicar la palabra de Dios? Pues depende del lugar. O sea, Depende del lugar. en México se puede, ¿no? Pero incluso aquí, que es un país en el que todavía no nos han prohibido predicarlo, hay lugares en los que sabes que te van a rechazar. Y los lugares que es justo a los que tienes que ir, no sé, una cárcel, un hospital, en un psiquiátrico, hay mucha gente que no te va a querer escuchar, que te va a poner trabas, y hay momentos en los que pues no es fácil hablar. Ciertamente, como el pastor nos predicaba el viernes, de ir y predicar el evangelio, ¿para quién es la orden? Para todos. Pero sabemos que hay quienes son enviados a lugares específicos en situaciones específicas. Y eso es lo que llamamos misionero, ¿sí? Lo que llamamos un apóstol o un enviado directamente de parte de Dios. Es bien importante, aunque todos tenemos la gran comisión, aunque a todos se nos ha dado esa gran comisión, sí es importante cuando Dios te manda específicamente a un lugar, ¿sí? Porque tienes que tener todo el respaldo de nuestro Dios cuando tú vas a un cierto lugar. Si tú nada más te levantas sin haberte preparado, sin haber sido enviado por Dios a un lugar en específico, por ejemplo, te paras en donde está el templo de San Judas, o donde se adora a la muerte, o lugares así específicos, donde no has sido enviado, donde no has sido llamado por Dios. ¿Qué puede pasar? De por sí va a haber un rechazo, ¿verdad? Pero es bien importante contar con el respaldo de Dios. Es bien importante, ¿sí? Por ejemplo, vemos, ¿por qué fue Pedro con Cornelio? ¿Quién lo llamó? ¿Por medio de qué? De visiones, ¿verdad? Le dijo, tú vas a ir y vas a ir con cierto. Y le da toda la instrucción cuando tiene que ir con él. Y cuando fue Bernabé a orar por Pablo, cuando antes era Saulo, Ananías, ¿sí? Que fue Ananías a orar por Pablo, ¿sí? ¿Qué le dijo Ananías a Dios? Sí, Señor, yo voy con todo gusto. ¿Qué le dijo Ananías? Ay, Señor, ¿sí sabes quién es él? ¿Sí sabes? ¿Y qué le dijo Dios? Yo sé quién es él. Tú vas a ir y vas a orar. Pero Dios ya había tratado con Saulo, ¿sí? Entonces, vemos esos casos bien específicos cuando Dios manda específicamente a una misión. Cuando eres llamado. Vimos aquí en Hechos como Dios dio, el Espíritu Santo dijo, apártenme a estos para la obra que yo los voy a llevar, ¿sí? Entonces, es bien importante cuando Dios llama, cuando Dios hace ese llamado, cuando estás convencido, cuando Dios te lleva, por ejemplo, a los profetas, por ejemplo, a Jeremías le dijo, tú vas a hacer y te voy a poner delante de naciones, de reyes, y no te van a escuchar. Y no te van a hacer caso. Y es más, te van a maltratar, pero tú tienes que ir. Y se resistió Jeremías por un tiempo, se resistió.
pero pudo más el celo de Dios, el amor a Dios, el llamado que Dios le había hecho, y él fue y hizo la encomienda, ¿sí? Es bien importante esto, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace un llamado, Dios te va a respaldar en todo momento, en todo momento. Ciertamente, el anunciar el evangelio es para todos, pero cuando Dios llama para algo en específico, tienes que estar convencido que es Dios y que Él siempre te va a respaldar. ¿Por qué? Porque Él siempre va a abrir las puertas, o abre o cierra puertas. Versículos antes nos habla acerca, ¿sí?, de que ellos querían ir primero a Asia y Dios les dijo que no. Y después querían ir a Bitinia y también Dios les dijo que no. No era el momento. Imagínate si ellos ya habían ido a Asia. Y ahorita les voy a decir por qué. Primero tenía que ir hacia los griegos. Primero se fue hacia los griegos y ya después eran los demás lugares, ¿sí? Ellos quiso ir a España también el apóstol, ¿y pudo ir? No. Quiso ir a Roma después, ¿y pudo ir? No, ¿sí? Entonces, a veces una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que Dios quiere hacer y la puerta que Dios quiere abrir. Vamos a Apocalipsis 3, versículo número 8, que es nuestra base, que es lo que estamos viendo. ¿Qué iglesia estamos viendo, hermano? La iglesia de Filadelfia. Y en esta ocasión vamos a leer versículo 7 y versículo 8. Y la palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Juntos. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí nos habla, y como vimos hace 8 días con nuestro hermano Ariel, que Dios empezó a abrir la puerta ¿hacia dónde? Hacia la obra misionera. Aquí a través de Filadelfia, de esta iglesia, de esta época. Recuerden que ya estamos entre el siglo XVII y siglo XIX, hermanos, ¿sí? Ya estamos ubicados en ese tiempo, y durante esos siglos la obra misionera se extendió y empezó a tener un gran boom, vamos a decir así, en cuanto a la expansión del evangelio. Y las características de esta iglesia, de esta situación, y estaban profetizando lo que iba a suceder. 3 características bien importantes que tenía Filadelfia en lo físico, en lo geográfico. El primero de ellos es que estaba situada en el centro de la civilización griega. Era una ciudad fronteriza, con la idea de que fuera una misionera de la cultura griega, ¿sí? En lo físico, esa era Filadelfia. Segundo punto, era el camino que seguía el correo imperial. Por ahí tenía que pasar el correo, por ahí atravesaba. Y tercero, los grandes ejércitos del César viajaban por esa ruta y también transitaban las caravanas de los mercaderes. Estas 3 características en lo físico que tenía esta ciudad estaban anunciando algo en lo espiritual. ¿Y cuáles son esas 3 cualidades espirituales que estaba dando la iglesia de Filadelfia? Una de ellas era la puerta para la obra misionera. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo oraba porque esta puerta se abriera, porque esta puerta siguiera adelante. Y le pido por favor a Anita si puede buscar 1 Corintios 16, 9. Mi hermana Araceli me podría ayudar con Colosenses 4:3. Y Roberto, podrías leer Hechos 14, 27. La primera de ellas es: Pablo la veía como su gran tarea, que se abriera esta puerta. 1 Corintios 16, 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Sí, él estaba orando porque puerta grande se le había abierto para anunciar el evangelio de Dios. Segundo, rogó para que esa puerta se siguiera abriendo. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros,
para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Así es, siempre orando porque se abrieran las puertas para anunciar el Evangelio. Y testificó acerca de esa puerta misionera. Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Sí, cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces vemos cómo Dios va abriendo puertas. Y aquí vimos que cuando Dios abre, nadie cierra. Pero cuando Él cierra, nadie puede abrir. ¿Sí? Entonces hemos visto cómo Dios ha abierto puertas para anunciar el Evangelio. ¿Cuánto tiempo nos llevó llegar al hospital? Primero estuvimos orando ahí, imponiendo manos, pidiéndole al Señor, ¿sí? Insistiendo hasta que Dios abrió las puertas para que se pudiera anunciar el Evangelio. Y así debe de ser, hermano. Primero pedirle a Dios que nos abra la puerta, si es su voluntad, si en tu deseo está, por ejemplo, visitar a una familia, predicarle a alguien. Primero ora y pídele al Señor que abra la puerta. Pide al Señor que trate con esa persona para que, si es su voluntad, cuando tú llegues, ya está sensibilizada. Ya está lista esa tierra, ya está listo y preparado ese terreno para que llegue la palabra de Dios. Segunda característica a través de Filadelfia es que la puerta vimos que es donde entraba el correo imperial, pues era la puerta donde iba a entrar el correo espiritual, donde iba a entrar las buenas nuevas de salvación, donde iba a entrar la palabra de nuestro Dios por medio de esta ruta a todas las naciones. Y la tercera característica, vimos que por ahí van a pasar los ejércitos del César y las caravanas de mercaderes. Ahora esa ruta se iba a abrir, pero para el ejército de Dios, para el ejército de misioneros, para el ejército de hombres y mujeres valientes que iban a anunciar la palabra de nuestro Dios. Esto es lo que a través de la iglesia de Filadelfia Dios estaba profetizando, que se iban a levantar ejércitos y se iban a levantar hombres y mujeres para anunciar la palabra de Dios. Y a través de esto vamos a ver dos lugares. Uno es un continente y el otro es una región. Primero, antes de cualquier imagen que me pongan, no me pongan nada ahorita, solo les voy a dar las características, a ver si saben y ubican de qué estoy hablando. El primero es un continente. Es el tercer continente más poblado. Cuenta con desiertos, pantanos, montes, selvas, sabana, grandes ríos. Se hablan muchas lenguas. Se habla árabe, francés, inglés, portugués y más de 1,700 lenguas autóctonas. Son politeístas, adoran a todo. Tienen la pirolatría, que es el culto al fuego. La zoolatría, que es la adoración a los animales. Y a través de las vísceras, ellos adivinaban o profetizaban cosas. El fetichismo, que son hechizos por medio de objetos, talismanes, reliquias. Tienen la numerología, la adivinación con la nigromancia. La nigromancia es consultar a los muertos. Y la cartomancia, que es a través de las cartas, lo que es el tarot y todo ese tipo de cosas. También tienen el sabeísmo, que es el culto a los astros y al sol. Y de las religiones más profundas y más arraigadas que hay en este continente es el vudú, ¿sí? Que es el culto a los demonios mediante ciertas ceremonias y ritos. También conocido como zombie o dios zombie, ¿sí? Que era el dios que dominaba la noche y cuidaba a sus súbditos. Se sacrificaban animales, se introducen agujas en muñecos, se entierra el nombre de las personas en ataúdes, se asa un pescado y se mete el nombre de la persona dentro del pescado o de la víctima, ¿sí? A quien tú le deseas un mal. Hay muchas guerras civiles
y estuvo durante mucho tiempo sometida al tráfico de esclavos. ¿Qué continente estoy hablando? África, exactamente. ¿Te gustaría ir ahí? O sea, ve todo lo que hay, ve todo lo que hay. Y además de eso, las condiciones climáticas, las condiciones sanitarias. Te dan grandes fiebres por todos los animalitos que hay. Con que te pique una mosca, ¿sí la conocen? O sea, es de las moscas más letales. Te chupa, te pica y dicen que duele muchísimo su picadura de la mosca tsetse. Con esa tienes, ¿sí? O con un mosquito, o con una tarántula tal vez, una araña. Ya se están empezando a rascar varios de aquí. O te metes a un pantano, o a la sabana, donde hay grandes fieras, ¿sí? Uno de los más salvajes, además del león, es el elefante, es el rinoceronte, ¿sí? Ahí hay muchos animalitos ahí, ¿sí? Entonces, imagínate llegar a una región así para predicar el evangelio. Realmente hay que ser enviado, realmente hay que estar convencido, porque te tienes que enfrentar a muchísimas cosas. El primero de ellos, y uno de los grandes obstáculos, es el idioma, ¿sí? Y también las costumbres que hay allá, ¿sí? Imagínate llegar así tú, bien campechano y todo, y con todas las costumbres que hay allá. Ahorita estábamos viendo que ya comenzó el mundial, ¿no? Y vimos las características de los mexicanos, cómo es identificado el mexicano, ¿no? No sé si vieron varias cosas que pasaron muy chuscas ahí. A ver, ¿cuántos arrestan el día de hoy? ¿Verdad? A ver a cuántos se los llevan el día de hoy. Ahorita vamos a ver unas cosas también, ¿sí? Pero imagínate que tú llegues y ¿crees que será fácil decir soy misionero? Lo que tuvo que hacerse al día de hoy para llegar a ese lugar, para adentrarse a ese lugar, para poder predicar la palabra de Dios. Y por eso es bien importante, hermano, que honremos a estos hermanos que dieron su vida. Y ahora sí le pido, si están por ahí las imágenes, primero veamos el continente africano. Ahí tenemos un mapa del continente africano, si me hace favor, Aaroncito, para que veamos que es uno de los territorios más extensos, ¿sí? Donde se hablan varias lenguas, donde hay varias costumbres. Algunas áreas todavía están en conflictos civiles. No sé si han visto cómo hay en el Congo y en muchos lugares donde la guerra civil es tremenda, donde a las mujeres se les circuncida, donde a las mujeres se les trata de cierta manera, donde pues se mueren de hambre, si hay gran inanición. ¿Por qué? Porque por la adoración a los animales pues lo comen, no se comen a las vacas, ¿sí? No se comen a las vacas. Vemos que también hay aunque hay agua y todo están sumamente contaminadas, porque en las aguas ellos vierten a sus muertos, hacen rituales y de esa misma agua beben, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones muy difíciles para llegar al continente africano. Además de que en esos tiempos, hermano, imagínense cómo era trasladarse hasta allá, el camino que era de trasladarse al continente africano, ¿sí? Y en ese tiempo, pues, estaba sumamente sangrada este continente por el tráfico de esclavos, ¿sí? Y entonces, una de las cosas que llevó a la predicación del evangelio fue precisamente la indignación y que levantaron la voz contra esta práctica, el tráfico, ¿sí?, de esclavos y la compra y la esclavitud en sí. Y bien, aquí hay varios nombres, vamos a pasar los nombres de varios hermanos que estuvieron allí, ¿sí? No, ese es uno antes, eso, ¿sí? Donde estuvieron los misioneros africanos. Uno de ellos fue William Pitt, él fue inglés, ¿sí? En el año de 1791, ante la Cámara de los Comunes allá en Inglaterra, instó para que se acabara con el comercio de los esclavos y con la propia esclavitud. Fue de los primeros en levantar su voz, en hablar a favor
favor de esta. ¿Sí se acuerdan que en lecciones anteriores vimos cómo llegaban los barcos a los puertos y entonces aprovechaban para predicarles a todos ellos? Inclusive había un misionero, había un hermano que le decían el predicador de los negros, porque a eso se dedicaba, aprovechaba la oportunidad que llegaban los barcos a los puertos de Inglaterra, de Gran Bretaña, y se metía donde estaban ellos y les predicaba, esperando, y obviamente ya no sabía más de ellos, solamente rogaba a Dios que alguno de ellos recibiera la palabra, que alguno de ellos fuera salvo. Y entonces dentro de ellos estaba William Pitt. El segundo es John Philip. En el año de 1807, en ese año fue declarado ya ilegal para todos los ciudadanos británicos el comercio de esclavos. Fíjense nada más la labor tan importante que hicieron estos hermanos para lograr que se aboliera la esclavitud, por lo menos en Gran Bretaña. Entonces es un gran logro, una gran victoria que hubo. Él llegó al puerto de Buena Esperanza. Este va a ser el lugar, vamos a decir, clave en África, donde comenzó todo el movimiento misionero. Y ahí fundó escuelas y demostró que las personas negras, teniendo las mismas oportunidades que las personas blancas, podían llegar a ser grandes personas, podían llegar a tener grandes carreras, que no había diferencia entre blancos y negros. Recuerden que el negro no era considerado persona, ¿sí? No era considerado una persona, era un objeto, ¿sí? Y era sumamente menospreciado. Y vemos que ¿quiénes son las personas más fuertes? Por ejemplo, ¿quién no quiere cantar como una negra? O sea, esas voces, esa fuerza, son gente superdotada, solamente que siempre la minimizaron, que siempre los hicieron menos, pero la verdad que es de las razas más fuertes que hay en el planeta, ¿sí? Y entonces John Philip se dedicó a esto, a fundar escuelas, ¿sí? A ayudarlos para salir adelante. El tercero fue Johannes Theodorus van der Kemp. Él fue holandés y él hizo algo bien interesante. Él liberó a una esclava y se casó con ella. Entonces fue sumamente criticado. Imagínense lo que era en esos tiempos. Fíjate, te estoy hablando de 1800, hermanos, no te estoy hablando de la actualidad, te estoy hablando de 1800. Y él la libera y se casa con ella, y junto con ella empiezan a recorrer toda el África, tienen familia y empiezan a fundar, empieza él a predicar, la mayoría de ellos, hermano, fundó escuelas y hospitales, que son las dos cosas más importantes que se necesitaban en ese momento. La educación es básica y la salud igual. Entonces muchos de ellos, la mayoría de ellos, ocuparon su profesión. Yo te pregunto, ¿qué profesión tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿O qué habilidad? ¿O qué talento tienes? ¿Cómo podrías ayudar? Imagínate cómo se podría potencializar ese don, esa habilidad, esa profesión en lugares así. Y es lo que ellos hicieron. Ocuparon su profesión, ocuparon lo que ellos se dedicaban para ayudar, no solamente a predicar el evangelio, sino ayudar a la comunidad a salir de la pobreza extrema, a que ellos fueran independientes, a que ellos tuvieran una mentalidad más fuerte y salieran adelante. Y entonces él hizo esto y ayudó a su vez a que los que llegaban a África a colocarlos, porque ya conocía la región, porque ya conocía el lugar, ya conocía las costumbres. Entonces imagínense la ayuda que era tener un hermano en ese lugar y ya, ¿sabes qué? Mira, cuídate de esto, cuídate del otro, tienes que hacer aquello, esta región es así, esta región. Y entonces él se dedicó a esto, ¿sí? Fue su mayor labor que hizo. Después viene Roberto Moffat. Él fue de los primeritos. Él llegó al puerto de San Buenaventura en 1817, ¿sí? Él tenía 21 años cuando llegó a África. Era un jovencito, ¿sí? Y ahí llegó y él hizo algo bien interesante. Le predicó a un jefe tribal y logró que creyera en Cristo. Se llama
llamaba Afrikaner. Nada más que nombre tiene, ¿no? Afrikaner. ¿Cómo te lo imaginas, no? Como commander, ¿no? O un gobernator, ¿no? Dice Afrikaner. Y era un jefe tribal, hermano. No es fácil, ¿sí? Y aparte dicen que era el terror de toda la región. Yo me acuerdo cuando estábamos en otra congregación, esa congregación allá en Chalco, donde nosotros estuvimos, era de misioneros brasileños, cuando empezó ese lugar, de las asambleas de Dios. Entonces, nuestros hermanos brasileños, ellos eran misioneros, siempre, todos ellos. Y siempre se tenía un culto de misiones al año para hacer conciencia acerca de todo esto. Y llegó ahí con nosotros un hermano que venía precisamente de predicar en África, se llamaba André. Y él nos platicaba cómo fue su experiencia de estar allá y cómo Dios mueve todas las cosas. Él era joven, hermano, no era tan grande. Como ¿cuántos años tenía el hermano André? Como 30 y tantos. Entonces, allá en África, un jefe debe tener canas. Allá respetan mucho a los que tienen canas, a los ancianos. Entonces, a este hermano se le llenó su cabello de canas. Era joven y él era canoso. Y eso le ayudó mucho para poder hablar con los jefes tribales, porque era con quienes se podían, con los primeros que tienes que presentarte allá en África, con el jefe tribal. No puedes saltarte la autoridad, tienes que llegar con él. Y entonces Dios hizo que su cabello se llenara de canas para que él pudiera tener autoridad y poder hablar ahí. Y ellos estuvieron mucho tiempo ahí en África y pues grandes cosas hizo el Señor en ese lugar. Y algo que él hizo, él enfatizó mucho cuando llegó allá a Chalco, a México, fue al tianguis. Y allá el tianguis en Chalco es muy grande, muy grande, se vende de todo. Y hasta animales vivos, se venden chivos, palomas, todo se vende allá en Chalco y es muy grande, se pone los días viernes. Y él fue al tianguis y lloraba, porque él vio la abundancia que había aquí en México. Y vio los puestos de frutas, los puestos de verduras, los puestos de carne, de ropa. Y le daba mucha tristeza ver cómo en el piso estaban tiradas las cosas, porque él venía de un lugar donde ¿cuántos no quisieran tener eso? De verdad, hermano, que aquí en México no sabemos valorar todas las bendiciones que tenemos. El simple hecho de tener agua potable, hermano. Nosotros hemos estado sin agua. No sé cuántos de ustedes han tenido agua, pero hemos estado sin agua durante varios tiempos. Hermanos, sin agua, ¿qué hacemos? O sea, sin agua es bien difícil estar, ¿sí? Y ahorita el agua no está muy limpia, ¿verdad? Pero bueno, imagínate ellos sacar el agua del río, de los pantanos y de todos estos lugares donde el agua está sumamente contaminada y todas las enfermedades. No sé si han visto cómo están los niños, cómo les salen los parásitos, les salen los parásitos por la piel, ¿sí? Están llenos de parásitos en la cabeza. Están llenos de parásitos y les salen. ¿Por qué? Por comer cosas contaminadas. Y entonces este hermano cuando llegó aquí, o sea, de verdad, él estaba, no sabía qué hacer. Y eso es lo que él decía, o sea, lloraba de ver la abundancia. Imagínate de estar ahí, de estar en esos lugares. Y estos hermanos hicieron eso. Dejaron todo. Este hermano fue lo que hizo. Y no solamente le predicó a este jefe tribal, sino que él enseñó a los africanos a ser campesinos, a ser jardineros, carpinteros, herreros, ganaderos, constructores, impresores. Imagínate toda la labor que hizo este hermano. Ahí en ese lugar se empezaron a imprimir toda la literatura para empezar a repartir en todos estos lugares. Imagínate, ¿sí se acuerdan cuántos dialectos autóctonos hay en África? ¿Cuántos dije? No, ¿cuántos? 1700. O sea, además de las lenguas que se hablan ahí, 1700 lenguas más. Aquí en México igual es una de las regiones donde más lenguas se hablan, ¿sí? En
en cada estado hay muchísimos, no se diga en Oaxaca, no se diga en Chiapas, en muchos lugares, allá en Yucatán, en Campeche, toda esa región, ¿sí? Muchas lenguas. Imagínate poder traducir y poder llevar la palabra de Dios. Bueno, este hermano lo hizo. Y después viene el último, que es de los más inspiradores, se llamó David Livingstone. Él fue también escocés. Él fue invitado por Moffat, ¿sí? Moffat lo invitó a que fuera al África. Y él llegó allí, se enamoró del lugar y también se enamoró de una de las hijas de Moffat, ¿sí? Se casó con ella, tuvo 4 hijos y él empezó a recorrer la región. Obviamente son regiones inhóspitas, muy peligrosas, y en una de esas expediciones que él hizo, murió uno de sus hijos, ¿sí? Aparte que les atacó el dengue, les atacó todas las enfermedades que hay ahí. Entonces él les dijo a su familia: ¿saben qué? Aquí hay muchos peligros y yo no puedo trabajar en paz, no pueden trabajar tranquilo porque pues hay mucho riesgo. ¿Saben qué? Váyanse a Inglaterra. Entonces mandó a su familia a Inglaterra y él se dedicó a recorrer toda la región del África. Él estuvo por más de 50 años viviendo en África y recorriendo todas las ciudades de ahí, llevando el evangelio, instruyendo a la gente, ayudando a la gente, poniendo hospitales, levantando escuelas, adiestrando. Imagínate toda la labor que él hizo. Después de un tiempo regresó a Londres a ver a su familia, pero también a hablar ante la Cámara de los Comunes, a hablar ante el gobierno de la situación que había en África para que se apoyara al África económicamente y también para inspirar a más jóvenes a que lo acompañaran como misioneros al África. Y se llevó a varios jóvenes al África, donde él los adiestró, donde él los llevó, y empezó la labor de este hermano David Livingstone. Él muere el 1 de mayo de 1873 y dice que le encontraron muerto de rodillas en su cama. Siempre estuvo al servicio del evangelio. Cuando lo encontraron allí, dicen que ya lo sacaron y le sacaron el corazón, porque él así lo pidió, que le sacaran el corazón y lo enterraran en tierras africanas. Y su cuerpo lo mandaron embalsamado a Inglaterra, donde fue enterrado en la abadía de Westminster. Este lugar de Westminster es un lugar muy exclusivo, ¿sí? Ahí es donde enterraron y ahí es donde están los restos de grandes personajes. Uno de ellos, el último que se acaba de morir, que fue la reina Isabel II, ¿sí? Entonces, en ese lugar tan especial enterraron a este hermano, porque cuando él regresó a Inglaterra lo recibieron como un héroe, lo recibieron como una persona que grandes cosas había hecho, y así fue como él fue honrado allá en Inglaterra. Y la muerte de Livingstone trajo igual inspiración para muchos más, son más nombres los que hay, hermano, pero no terminaríamos de anunciar todos, solamente lo más importantes. Estos fueron los hermanos misioneros de África. ¿Irías a África, hermano? Bien, ahora te voy a presentar la segunda región. Sí, creo que ya lo vieron hace rato, pero bueno. En esta región se ubica en la región que se llama la Ventana 1040. Ahí se castiga con la muerte la conversión al cristianismo. Es considerado un traidor no solo a la hermandad, sino a la patria. Es objeto de despojo económico y se le deja en la miseria al que vive allí. Al que es extranjero se le expulsa y ya no se le vuelve a dejar entrar a esta nación. Es perseguido, encarcelado y muchas veces lapidado. Se habla árabe, persa, turco y armenio. La mujer no tiene voz ni voto y tiene que hacer todo lo que su marido le dice. ¿De qué región estaremos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? Del Medio Oriente. ¿De los qué? De los musulmanes del Islam, ¿sí? Que es la segunda región y es de las más difíciles, ¿sí? Si África es difícil, esta región es más. ¿Por qué? Porque es una región muy, muy cerrada, donde realmente se necesita
de habilidad para poder presentar el Evangelio. Y aquí, en esta región, hubo varios misioneros también. Y vamos a ver el primero de ellos, que es Paul Harrison. Él es un estadounidense, que él sí llegó a Arabia y él era médico. Y usó su profesión de médico para poder adentrarse hasta lo más profundo y llevar el Evangelio. Y él era conocido como el doctor del desierto. Después está Henry Martyn. Lo vimos hace 8 días con nuestro hermano Ariel. De las obras más importantes de Henry Martyn fue que tradujo la Biblia al árabe, ¿sí? Es bien importante la labor que hizo Henry Martyn. Y también otro es Karl Gautier Pfander. Él tenía gran facilidad para aprenderse los idiomas. Él en un corto tiempo aprendió árabe, persa, turco y armenio, ¿sí? Entonces imagínense nada más lo hábil y todo lo que tenía este hermano, que fíjense nada más que él se empezó a adentrar en el Corán. Obviamente con los idiomas que él conocía era más fácil entender el Corán y poderlo leer. Y no solamente eso, sino que él se puso a discutir y a debatir con las personas más cultas de los musulmanes. Esto no es nada fácil, ¿sí? Así como no era fácil convencer a un jefe tribal, imagínate convencer a un jefe musulmán o a una autoridad musulmana. Nada fácil. Pues este hermano lo logró, ¿sí? Y fue una de sus labores. Y vinieron de ahí muchas caravanas misioneras que llegaron al pueblo musulmán. Y una de las más reconocidas organizaciones que llegó ahí y que estableció el nombre de Dios y que dejó testimonio fue la iglesia anglicana y la iglesia presbiteriana, porque ellos establecieron hospitales, dejaron clínicas ambulantes, lanchas motoras médicas, botiquines, ¿sí? Y entonces esto fue muy reconocido dentro de la región. Incluso dan testimonio aún los católicos, diciendo y reconociendo cómo la mano de Dios estuvo con estos hermanos, que permitió que dejaran todas estas instituciones. Lleva la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Tú y yo estamos aquí. Así es. Tú y yo estamos aquí. ¿Y qué barrera tenemos? ¿Qué barrera hay? ¿Alguna barrera hay? Por eso yo les preguntaba al principio, ¿qué tan difícil es predicar la palabra de Dios? Dependiendo, ¿no? Lo que estamos viendo. Qué difícil ha sido en África. Qué difícil es en estos lugares musulmanes. Pero estamos en México. ¿Qué nos impide hablar de la palabra de Dios? ¿Y por qué no lo hacemos? Hay que atreverse, ¿sí? Hay que llevar en la palabra de nuestro Dios. Ejemplo nos han dado todos estos hermanos y más que hemos visto, muchos que hemos visto, ¿sí? De cómo hay que ser valiente para llevar la palabra de Dios. Dios sigue abriendo puertas, hermano. Y Dios quiere que así como el apóstol Pablo, oremos para que Dios se siga abriendo puertas. Pero lo primero que tenemos que hacer, hermano, es quitarnos nosotros todo lo que tenemos encima que no nos deja hablar de la palabra de Dios. Muchas veces el Señor ha permitido y está permitiendo que pasemos situaciones difíciles, en lugares difíciles, porque no es fácil entrar a ciertos lugares, pero Dios lo está haciendo, aunque es doloroso, aunque es difícil, pero Dios está abriendo puertas y está dando la oportunidad de que se lleve la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Necesitan de nosotros, no solamente orando, no solamente aportando, sino también con nuestra fuerza. ¿Quién está dispuesto? Te invito a que te pongas de pie, hermano. Y le invito a mis hermanos de alabanza que vayan pasando. Te hablé de 2 regiones, te hablé de 2 situaciones. ¿Y cuántos hermanos dieron su vida y están dispuestos a dar todo por la palabra de nuestro Dios? Así es que yo te invito a que hoy le pidamos al Señor que siga animando nuestros corazones y nos ayude para compartir la palabra con el que tienes al lado, con tu familia, con tu vecino, con los que están en el trabajo, dando testimonio, hermano. Qué importante es el testimonio, hermano, ¿sí? Qué importante es la labor que tú haces
la profesión que tú tienes. ¿Cuántos médicos tenemos aquí? ¿Cuántos médicos humanos, de veterinarios? Tenemos contadores, tenemos maestros, tenemos maestros de educación física. Toda profesión es útil en las manos del Señor. Imagínate, si tú se lo pones en sus manos, ¿cómo se potencializa todo eso que Dios te ha puesto en tus manos? En las manos de Dios eres valioso, eres precioso. Así es que hoy demos gracias a Dios por la vida de todos ellos. Oremos por los misioneros que están ahorita. Que el Señor los siga bendiciendo, los fortalezca, abra puertas y los ayude. Señor, te damos muchas gracias y te pedimos.